noches. Bienvenidos al programa número 22 de Economía Cuadrado, el programa de economía de Javier Milei y Diego Giacomini. Acá estamos de vuelta con una nueva entrega en una semana que, como advertimos la semana pasada, empezó caliente. A ver, el martes en el programa pasado, cuando el dólar estaba a 27 y moneditas, dijimos que iba a haber una nueva corrida cambiaria. Posteriormente, el miércoles, escribimos en el diario económico de las hojas naranjitas, escribimos que iba a haber una nueva corrida cambiaria. Bueno, y les cuento, ustedes hoy, este martes, yo les estoy diciendo esto, en realidad es lunes, y el dólar pasó los 30,50. O sea, redondeando, aumentó un 10% desde que nos encontramos a través de esta pantalla la semana pasada. ¡10%! Bueno, esto, si no es corrida, corrida donde está. Igualmente, como vale la pena decirlo, esto recién empieza. Entonces vamos a dividir el programa en dos pseudo secciones, no hay que ser tan riguroso, porque son dos temas que están relacionados entre sí. ¿Qué es? Primero la coyuntura y después lo de fondo. ¿Qué pasa con la coyuntura? ¿Por qué el dólar sube? Y como hemos explicado, como hemos escrito, el problema es que este gobierno no tiene credibilidad. La gente, los actores económicos, domésticos, los que vivimos en este país, no tenemos credibilidad en el gobierno, no confiamos en el programa fiscal del gobierno, y ahí, hablando del programa fiscal y la deuda, voy a ir al tema de fondo más adelante. Esperen, siéntense, no tiene desperdicio, porque vamos a hablar, cuando toquemos esto que estoy mencionando rapidito ahora, pero en profundidad después, del potencial default, y vamos a ver qué verdad hay detrás. Pero volviendo a lo de que estábamos diciendo, el punto es que nosotros, los ciudadanos que vivimos acá, no tenemos confianza, credibilidad en el gobierno, no tenemos confianza en el programa fiscal, no tenemos confianza en este organigrama de 23 ministerios, con estos 6 ministerios de economía desguazados, en esta jefatura de gabinete que tiene 2 vicejefes de gabinete, Quintana y Lopetegui, que están detrás de Marcos Peña para coordinar lo incoordinable. A ver, toda esta estructura, para simplificar, nosotros sabemos que lleva a un mal diseño de política económica, lleva a una mala coordinación de política económica y una pésima gestión de política económica. O sea, sabemos que lleva malos resultados económicos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos protegemos. Y como nos protegemos, ¿cómo? Y prevemos más dólar, más inflación. Entonces, ¿qué hacemos? Nos protegemos yendo al dólar. Cae la demanda de dinero, sube el dólar, sube la inflación y cae el nivel de actividad. Y es la profecía autocumplida. Esto no queda fronteras adentro. A ver, Argentina ha sido el país que más se endeudó en el mundo desde que asumió Mauricio Macri, dejando de lado los dólares o metiéndolos mejor dentro de la cuenta. Argentina tomó o va a tomar en estos 4 años de mandato 33.000 millones de dólares neto por año. O sea, Argentina es el mayor tomador de deuda del mundo. ¿Y qué pasó? Luego de muchos años de estar fuera del mercado, asumió Macri y el mundo a Argentina le prestó sin mirar los números de Argentina, sin prestarle
atención al programa económico de Argentina. Le prestó, le prestó, le prestó. ¿Y qué pasó? A partir de los malos resultados de los 2 primeros años, donde el déficit fiscal, en lugar de bajar, porque hay que acordarse, a Argentina le prestaban deuda para corregir sus desequilibrios y bajar el déficit fiscal. Y en los primeros 2 años de mandato, Argentina los aumentó. El déficit fiscal pasó de 5,8, 5,9 a 6,7 del PBI. Entonces, a partir de este tercer año, los que nos prestaban dinero, más después del mamarracho que hicieron con el Banco Central a partir del 28 de diciembre y los primeros 3 meses de este año, empezaron a mirar los numeritos de Argentina, empezaron a mirar las políticas de Argentina. ¿Y qué vieron? Que todo estaba muy mal. Lo que los economistas en Argentina llamamos fundamentos, están muy mal en Argentina. ¿Qué vieron? Vieron que el déficit fiscal, como dije antes, aumentó. Vieron que el gobierno de Cambiemos emitió inclusive un poquito más que el kirchnerismo en los primeros 31 meses de gobierno, y la inflación fue 110%. Prestaron atención y miraron y vieron que el déficit de cuenta corriente se acerca al 5% del PBI, que es tomado mundialmente como indicador de riesgo, que ronda el 4,7. Miran que la economía, punta a punta, desde que asumió Mauricio Macri, el nivel de actividad se contrajo en 31 meses menos 1,2. Entonces, viendo todos los indicadores mal, menos nivel de actividad, más inflación, que la deuda ya había aumentado 20 puntos porcentuales, saltando a 68-69% del PBI, mirando eso dijeron, para, no te presto más. Y nos quedamos sin financiamiento. Entonces, ¿qué pasó? Los inversores que ya habían prestado no solamente dejaron de prestar, porque tampoco tienen credibilidad en el gobierno de Macri, tampoco tienen confianza en el programa económico de Macri, tampoco tienen confianza en los resultados que pueda alcanzar el programa económico de Macri. Y eso implica que hay riesgo de que no le van a devolver la plata, hay riesgo que no se va a pagar la deuda si esto sigue así. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hicieron todos los inversores? Se fueron de los papeles argentinos. Hoy los ADRs en Nueva York se desplomaron, los bonos argentinos se desplomaron. Entonces, hay una así como nosotros nos fugamos del peso y nos fugamos al dólar, los inversores se fugan de los papeles argentinos, de los bonos y las acciones, y se desploma la cotización de los bonos. La tasa de interés, los rendimientos de los bonos ya tienen 2 dígitos y sobrepasan el 10%. Las acciones se destrozan. Entonces, en este marco, para que esto se corrija de verdad, ¿qué tiene que haber? Para que esto se corrija de verdad, el gobierno tiene que reconstituir la credibilidad y la confianza. ¿Para qué? Para que los inversores vuelvan a los activos, bonos y acciones argentinas, para que los argentinos no nos fuguemos del peso y dejemos de correr desesperadamente refugiándonos en el dólar, porque eso mejoraría también el nivel de actividad. Pero para lograr eso no se hace con magia. Eso se debería, o el gobierno debería hacer lo que nunca quiso hacer hasta ahora y sigue sin querer hacerlo. Pero además, ¿qué es esto principalmente? Esto debería ser cambiar ya la política
fiscal, ir ya a equilibrio fiscal ya, que equilibrio primario fiscal ya, para poder lograr superávit primario a partir del año que viene. ¿Por qué? Porque los intereses de deuda se pagan con superávit primario y tiene que haber superávit primario, como vamos a ver en la otra sección, para que nos crean y para volver a tener mercado, porque si no tenemos mercado, la plata del FMI no es infinita y se va a caer en default. El default se empieza a ver adelante cuando levantamos la cabeza y miramos el horizonte, pero no el horizonte lejano, el horizonte cercano. Ahora bien, si el gobierno anunciara esto, el problema es que muy probablemente el mercado no le creería, no le tendría ni credibilidad ni confianza. ¿Por qué? Porque sabe que el ajuste fiscal que hay que hacer, Argentina, ahora les voy a mostrar, necesitaría un superávit primario de entre 2 y 4 puntos porcentuales. Eso es un ajuste fiscal de entre casi 6 y 8% del PBI. Si eso no se hace, el default va a terminar siendo inexorable. Y el problema que esa corrección fiscal depende del Congreso. Y los actores políticos de todos los colores ven esto, están dispuestos a hacerlo. Yo creo que todavía no lo empiezan ni a ver. Entonces, si no lo empiezan ni a ver, el camino hacia el default, ¿por qué? No por gusto, no por aplaudir cuando una vez se aplaudió. No, corrección, porque no se generan los recursos para pagar la deuda. Esto es como si usted le viene todos los meses tarjeta de crédito muy abultada y no tiene trabajo, no hace changas, ni siquiera logra que le den propina. Entonces, ¿cómo va a pagar? Y no va a pagar. Bueno, es lo mismo. La diferencia que por ahora el país tiene un señor llamado FMI, que usted, si se queda sin trabajo, desgraciadamente no lo va a tener. Pero, cerrando, y para ir a otra sección, les quiero comentar lo que está pasando hoy en día, exactamente hoy, lo anticipamos con Javier Milei, con el modelo de solvencia fiscal de la deuda. Escribimos una nota, la firmó Javier, que se llama Solvencia Fiscal y Límites al Endeudamiento. Es de febrero del 2018. Tiene todos los números que están aconteciendo hoy en día y explican con números este modelo por qué lo que nadie quiere decir, y yo les acabo de decir que es muy probable que si no se cambia en serio, y ya no este gobierno, porque yo creo que está totalmente fuera de posibilidad de este gobierno lograrlo, si la clase política toda junta no se da cuenta que hay que hacer un ajuste fiscal de entre 6 y 8 puntos del PBI, vamos a terminar nuevamente en cesación de pagos. No aplaudida, pero del mayor papelón histórico, porque recuperamos el crédito solamente hace 2 años y medio. Y el mercado ya decidió no prestarnos más. Entonces, ya el default está muy cercano cuando levantamos el mentón y miramos al frente, si es que toda esta clase política no cambia y no se da cuenta de esta situación que voy a explicar ahora. Pero sépanlo, si no se da cuenta y no corrigen, vamos a un default. Síganme que les voy a mostrar. Bueno, acá tenemos
el encabezamiento de la nota para que vean que es verdad, solvencia fiscal y los límites al endeudamiento. En esta nota lo que presentamos es el modelo de solvencia fiscal intertemporal, dicho en difícil, en palabras de economistas, dicho en palabras sencillas del hombre de a pie, del televidente, es: che, y a lo largo del tiempo, ¿con qué vas a pagar? ¿Qué vas a tener para poder honrar tus deudas y que te sigan prestando? Lo vamos a ver acá. Voy a leer los conceptos para que queden bien en claro. Acá voy a explicar cuáles son las condiciones que se tienen que dar para poder pagar la deuda. ¿Qué entra en la cuenta? El superávit primario. Tiene que haber superávit primario. A mayor superávit primario, mayor capacidad de pago. Y más barato te van a prestar y más te van a refinanciar. A menor superávit, todo lo contrario. A mayor deuda que tengas, vas a necesitar mayor superávit para ser solvente. No solamente eso. Entra en la ecuación la tasa de crecimiento de la economía. A más deuda vas a necesitar crecer más para poder generar los recursos para poder pagar esa deuda y ser solvente. Y que la gente te preste. Y que la gente te refinancie lo ya prestado en el pasado. Porque vos entrás en default porque no te prestan y porque no te refinancian lo que te prestaron en el pasado y vence. Y además, la otra variable que tenés que tener en cuenta es la tasa de interés, que se relaciona con todo lo demás. A menor superávit, más deuda y menos crecimiento, le repito, a menor superávit primario o más déficit primario, menor crecimiento y más deuda. ¿Le suena todo conocido esto? Mayor tasa de interés a la cual te prestan. Y todo se retroalimenta como un círculo vicioso, porque la tasa de interés no se queda quietita, sino que va aumentando a lo largo del tiempo. Y al aumentar a lo largo del tiempo, más intereses, más deuda y más superávit primario necesitas. Pero probablemente todo eso te lleve a cobrar más impuestos y que crezcas menos. Entonces se termina agrandando todos los problemas se retroalimentan entre sí y ¡puf! Explota la deuda como un hongo de bomba atómica y caes en default. Voy a leer. La condición de solvencia intertemporal viene dada por una situación en que el valor presente de todos los superávit primarios futuros, entendiendo futuro como el tiempo infinito a la tasa de mercado, sea el mayor que el monto de la deuda inicial. Por otra parte, si ello tomara lugar en una economía que muestre una determinada tasa de crecimiento constante, siendo dicha tasa menor a la tasa de interés de la deuda, la expresión de solvencia intertemporal se convierte en una progresión geométrica convergente. Lo que mencionaba antes. Así es superávit. Para ser solvente, el superávit primario en términos de PBI que asegura el repago de la deuda viene dado por el superávit primario tiene que ser mayor a la deuda multiplicada por la diferencia entre la tasa de interés y la tasa de crecimiento de la economía, dividido uno más esa tasa de interés. ¿Cuál es el punto? Para Argentina, para una economía que se endeuda como Argentina, esto era febrero, al 7%, muestra una relación de deuda sobre el PBI del 52%, asumiendo que se honra. Y la tasa de crecimiento del PBI, si se supone al 3%, como en febrero suponía Duhovne, eso implicaba, como teníamos en febrero, con una deuda del 52%, una tasa del 7% y un crecimiento mágico de Duhovne, suponía que necesitábamos un superávit primario del 2%.
Pero el problema es que Argentina tiene un déficit primario de 4 en el 2017. Necesita un ajuste fiscal del 6. O sea, empezamos mal, no éramos solventes. Ahora bien, el gobierno dijo, bueno, yo no voy a ir al superávit de 2 rápido, sino que voy a ir reduciendo el déficit de a poquito, de a 1 por año. ¿Eso qué pasa? Eso hace que la deuda, decíamos en febrero, que la deuda del 52 iba a saltar al 71, mágicamente hoy estamos en 69, ¿no? Y el problema de esto es que ya no necesitamos un superávit primario de 2, necesitamos un superávit primario del 3%, ¿se entiende? Entonces, el punto es que ya tenemos una deuda del 69, 70 como la que dijimos que íbamos a tener en febrero, y ya necesitamos un superávit de 3. O sea, ese punto de más que ajustó el gobierno con todo esfuerzo, ya nos lo comió esta realidad. Y el problema es que decíamos en febrero, mirá que nadie más te va a prestar, porque el mercado, como dice acá, para un país como Argentina tolera un endeudamiento solamente del 60. Claro, y tenemos 69. Por eso hay que ir al FMI, porque nadie nos presta ya. Esto lo mostrábamos y lo decíamos en febrero, y nadie nos creía, nos decía Borrero. Pero ¿cuál es el problema? Que la tasa no se va a quedar en el 7%. Y la tasa, decíamos, que no se iba a quedar en el 7% con toda esa dinámica. Y claro, aumentó. Y hoy vemos que ya aumentó la tasa. Entonces, hoy en día, como podemos ver, ya estamos en los promedios de endeudamiento, de tasa de siempre de Argentina, que con una tasa libre de riesgo en Estados Unidos del 3% está en 8,5. Entonces, con 8,5 ya no te alcanza un superávit primario con 8,5, con la deuda de ahora, te cobran más intereses, ya no te alcanza un superávit primario del 3, necesitas un superávit primario del 4. Y esto, como el ajuste con este plan es un punto de déficit fiscal que se va bajando gradualmente por año, vas a tener que hacer ajustes hasta el 2026. Y el punto que si tenés que hacer ajustes hasta el 2026, en el mejor de los casos, te vas a ubicar en niveles de endeudamiento entre el 83 y el 93%. Niveles que el mercado no va a estar dispuesto a financiar. Por eso, o se hace el ajuste que hay que hacer y se va ya a superávit primario, o cuando se acabe la plata del FMI vamos a ir de default. El FMI puede prestar 50.000, tal vez preste 50.000 más o inclusive 100.000 más y triplique el programa de ahora, vaya a saber, y sean 150.000, pero queden claro que esto sería patear la pelota 1, 2 o 3 años más, que no serviría de nada. Seguiríamos en esta situación de default encubierto, que cuando se acabe la plata del FMI se efectivizaría el default que hoy está escondido debajo de la alfombra. Pero todos estos números lo muestran. Ya necesitamos un superávit primario que del 3% no alcanza y ya tenemos un ratio de deuda del PBI que nadie quiere financiar. Señores políticos, todos juntos, pónganse de acuerdo y hagan el ajuste fiscal que hay que hacer, porque esta situación no termina bien. Muchas gracias, buenas noches.